Bien, vamos a continuar con esta serie de clases que estamos dando para explicar capítulo a capítulo una introducción a cada uno de los 18 capítulos del Bhagavad Gita para que después podáis entender el libro bien, podáis tener una buena comprensión de él, entendiendo el Bhagavad Gita, una enseñanza universal que lo tenéis en Amazon si queréis seguir las enseñanzas que estamos dando en estas clases. Bien. Hoy nos vamos a adentrar en el capítulo sexto, voy a ver la hora para no hacerlo muy largo. El capítulo sexto del Bhagavad Gita. Mirad, este capítulo es un texto profundamente espiritual y filosófico, que se centra en un concepto que se llama el Dhyana Yoga o el yoga de la meditación. Aunque este capítulo, fijaos, a menudo también se le conoce o es referido como el yoga del autocontrol, el yoga del autocontrol. Y nos muestra este capítulo, nos va a mostrar enseñanzas que son clave sobre la práctica y los beneficios de la meditación y la autorrealización. Los temas principales que vais a encontrar en el capítulo sexto son, en primer lugar, la autodisciplina y el control como primer epígrafe. El capítulo comienza con Krishna precisamente enfatizando la importancia del autocontrol y la disciplina, la autodisciplina, al inicio del capítulo, ¿no? Y él va a establecer y se establece la personalidad de lo que es un verdadero yogi. Y entonces Krishna va a decir que un verdadero yogi es aquel que ha logrado el control de su propia mente y emociones. Y ahora ya estaré, mis queridas y sensuales criaturas, pensando, yo no seré un yogi en la vida. No hay quien controle la mente y las emociones. Pues no, se puede. Y Krishna después nos lo va a explicar. Y va a decir cómo es que se puede conseguir eso. En segundo lugar, la práctica de la meditación va a abordar Krishna. Y aquí se van a detallar una serie de prácticas y de técnicas que Krishna va a ir revelando sobre la meditación. Y Krishna va a aconsejarle a Arjuna sobre cómo sentarse, cómo respirar y concentrarse, sobre la importancia de ir a un lugar tranquilo, se pone hierba acusa en el suelo, en fin, todo lo que consiste el proceso de meditación, ¿no?, que hacen los yogis en los Himalayas o estos grandes avadutas, ¿no?, con estas austeridades que ejecutan. En tercer lugar, también va a hablarle del control mental y la concentración. Y Krishna va a explicar que la mente es voluble y difícil de controlar, pero que a través de la práctica constante y el desapego se puede lograr la maestría sobre ella. Y este control es esencial para avanzar el camino espiritual. En este verso, Arjuna le pregunta a Krishna, dice, porque la mente es obstinada y dispersa, ¿no? Y Arjuna dice, y pienso yo que controlarla es más difícil que controlar el viento. Da ese ejemplo. Y Krishna le dice que aunque es así, pero que la mente puede ser controlada mediante la práctica constante y el desapego. Entonces, Krishna ya te está dando las pistas sobre cómo hacer esto. En cuarto lugar, Krishna también va a revelar un concepto muy bonito, muy hermoso, que es el concepto del alma y la superalma. Y en este capítulo sexto, justamente, Krishna va a abordar la relación que existe entre el alma individual, el Atman, y la superalma, o también conocida como Paramatma. Y Krishna va a enseñar, va a mostrar que al alcanzar la unidad con la superalma, el yogi experimenta la verdadera liberación y la verdadera felicidad, porque se deshace de las cadenas que le atan a este mundo. En quinto lugar, también Krishna va a explicar de algo que es muy importante, el equilibrio emocional. Y esto es importantísimo, estamos en una sociedad de desequilibrados y mantener el equilibrio emocional en las circunstancias adversas, porque claro, cuando uno le va bien, ¿qué equilibrio emocional va a tener que sostener? Ninguno. Mientras que el equilibrio emocional es algo que tenemos que cultivar durante toda la vida y que se va a poner a prueba.
Y Krishna va a enfatizar la importancia de la ecuanimidad, de ser ecuánime. Y nos va a decir que un yogi debe ser igual, debe tener la misma actitud en la felicidad y en la tristeza, en la ganancia y en la pérdida, y en el deshonor y el honor, ¿no? Estos pares de duales son impostores, ¿no? Y uno no tiene que caer en la trampa de dejarse arrastrar ni por la fama ni por la infamia. Y por último, en sexto lugar, Krishna va a hablar también del yoga como el camino a la liberación. Y yoga, entender que yoga significa la unión con el Supremo. El capítulo concluye con la afirmación de que el yogi que medita constantemente y que se concentra en el Supremo va a alcanzar la paz última y la felicidad. Y este estado de unión con lo divino, ese es el objetivo final del yoga, el estado de unión con lo divino. Aunque hagas posturas, asanas, todos los tipos de yoga, esa es su finalidad, esa es su finalidad. También va a tratar aspectos filosóficos y espirituales. El Bhagavad Gita en este capítulo nos va a ofrecer una síntesis de la filosofía del yoga como un enfoque práctico y accesible. Y esto es muy importante, porque lo hace con un enfoque que es práctico y accesible. Y presenta la meditación no solo como una práctica espiritual, sino también, y muy importante esto, como un método, como una forma para mejorar el autocontrol y la claridad mental, que estamos muy espesos, y la claridad mental. Lo que a todas luces es vital para cualquier aspirante espiritual. Si no tienes claridad mental y no tienes autocontrol, difícilmente vas a progresar en el camino espiritual. Mirad, en el contexto de la religión comparada, que a mí me gusta tanto, este capítulo del Gita puede ser visto como un paralelo o en paralelo a prácticas meditativas de otras tradiciones como el budismo o ciertas formas del misticismo cristiano también, pero lo importante es que entendáis que todas ellas enfatizan la importancia del control de la mente y el alcance de un estado de conciencia más elevado o de unión con lo divino. Por lo tanto, este capítulo es crucial para entender el enfoque integral, holístico del Gita hacia la espiritualidad. Mirad, el Bhagavad Gita, si uno es capaz de tomarlo sin dejarse arrastrar por el fanatismo religioso de pensar que pertenezco a esta tradición o a este grupo, que yo soy mejor que aquel, si no eres capaz de ver la esencia de lo que está mostrando, más allá de la presencia fanática o más allá de la presencia religiosa, y te centras en el aspecto exclusivamente espiritual, vas a darte cuenta cómo el Gita es crucial para entender todas las religiones. Y este capítulo en concreto es crucial para entender el enfoque integral del Gita hacia la espiritualidad, no hacia la religión, sino hacia la espiritualidad. Y este enfoque abarca tanto aspectos prácticos como filosóficos. Y esto es muy importante. Por lo tanto, nos está ofreciendo un camino hacia la liberación que es a la vez personal, porque es para cada alma individualmente, y universal al mismo tiempo. Entended esto, el mensaje del Gita es un camino hacia la liberación que es a la vez personal y universal al mismo tiempo. Mirad, el capítulo comienza con un verso que es crucial para entender el resto de este capítulo. El verso 1 del Bhagavad Gita dice: la suprema personalidad de Dios dijo, aquel que cumple con sus deberes prescritos y que no está apegado a los frutos de sus actividades, es un sañás, ¿no? Un renunciante. Y también dice que es un verdadero yogi y no aquel que no enciende, dice una cosa muy bonita, aquel que no enciende ningún fuego ni ejecuta ningún deber, ¿no? En el significado de este verso os explico que este capítulo sexto, en este primer verso, ya es muy importante porque Krishna va a introducir una definición de sañás y de yogi, del sañás, del renunciante y del yogi,
que va mucho más allá de las prácticas rituales o de la aparente renuncia externa. En este capítulo, Krishna nos explica que un verdadero sannyasa o un yogi es aquel que cumple con sus deberes sin estar apegado a los frutos de su trabajo. No se refiere a la renuncia externa de los deberes o al rechazo de los rituales o a vestir de color naranja, sino una actitud interna de desapego. Eso es a lo que se está refiriendo. No se trata simplemente de renunciar a las acciones y deberes externos o de seguir ciertos ritos y rituales. Se trata de una transformación interna en la que uno ejecuta sus deberes con una actitud de servicio y devoción sin buscar recompensas personales, porque incluso en la renuncia uno está buscando recompensas personales. Ser reconocido como un sannyas, que la gente diga, oh, Maharaj me diga, que me tratan de aquella forma, que soy un gran erudito, o pensar, ¿me entiendes?, que lo estoy haciendo para qué bien me encuentro, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso en el camino espiritual. Y esta perspectiva es coherente con la enseñanza más amplia que el Bhagavad Gita nos va a dar en toda su extensión, de que la acción dedicada y la renuncia interna, más que la renuncia externa, y esto es el ejemplo del Gita, mucho más que la renuncia externa, nos conducen a la realización espiritual. Mirad, la verdadera renuncia no es la inacción, sino la acción que se realiza con una conciencia pura, de actitud, de servicio. Y en este contexto, el yoga no se limita ni muchísimo menos a una práctica física de poner la pierna en el cuello y hacer el pino, hacer la cobra o hacer cualquiera de estos asanas, ¿no? No se limita a una práctica física el yoga, ni tampoco a una práctica meditativa, sino que se convierte, y esto es lo más importante, en una forma de vida, en una forma de vida. Y es una manera de interactuar con el mundo con conciencia y con compasión, con conciencia y con compasión. Y esto es muy importante. La verdadera práctica del yoga, en esta visión que el Gita nos ofrece, está centrada en cómo uno vive su vida diaria en tu vecindario, cuando vas a comprar el pan, cuando vas a tu trabajo, cuando recoges a tu hijo de la escuela, lo que haces con los demás seres que están allí, con los demás papás, las demás mamás, con el tipo que te cruzaste en la glorieta, con tantas cosas, ¿no? Y está centrado en cómo cumple con sus deberes y responsabilidades, cómo se cumple con tus deberes y responsabilidades y cómo se relaciona lo demás, cómo te relacionas con lo demás y con el mundo en general. Este enfoque del yoga que Krishna nos enseña a lo largo del Gita y con especial énfasis en este capítulo sexto, este enfoque del yoga y la renunciación tiene una correspondencia, o podrías encontrarle correspondencia con muchas enseñanzas y prácticas de otras tradiciones espirituales, incluyendo el cristianismo, obviamente, donde la fe y la devoción no se miden por rituales externos, sino por la calidad del amor, la calidad del amor, la compasión y el compromiso con la justicia y con la verdad. Y de esto podemos encontrar muchas consonancias con el concepto de hacer todo para la gloria de Dios, que se menciona, por ejemplo, en Corintios. En 1 Corintios 10:31 se dice que, así que ya sea, fijaros qué bonito dice, así que ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Luego, si me da tiempo, os cuento un tema sobre los templarios, sobre esto de hacer todo para la gloria de Dios. Así que los textos denotan, todos los textos sagrados denotan la importancia de llevar a cabo los deberes y acciones con una mentalidad de desapego y ofreciendo todo a lo divino. Los antiguos templarios tenían un lema, decían non nobis, non nobis, sed nomine tuo da gloriam. Eso decían. Luego, si me da tiempo, os explico un poco más qué significa eso. Non nobis,
Domine, sed nomine tuo da gloria, que significaba no a nosotros, Señor, sino a ti, sino a tu nombre, dale toda la gloria. Mirad, este análisis del inicio del capítulo sexto del Bhagavad Gita es sumamente perspicaz, porque este capítulo empieza con una profunda reflexión sobre la naturaleza del sannyas, de la renuncia y del yoga, que va más allá de las manifestaciones, como ya os he dicho, externas y rituales. La interpretación del sannyas es muy importante porque sannyas va más allá de lo externo, va más allá de lo externo. Y redefine este capítulo, te redefine lo que es un sannyas. Y te dice que no es la renuncia a las acciones o deberes mundanos, sino una renuncia a los frutos de esas acciones. Esto significa actuar sin apego a los resultados, ya sean positivos o negativos. Por lo tanto, este concepto de la filosofía y la religión comparada, si lo vemos así, este enfoque que da el Bhagavad Gita sobre el sannyas y el yoga es único por el énfasis que hace precisamente en el desapego y en la acción desinteresada como caminos hacia la realización espiritual. Y esto contrasta con algunas interpretaciones más tradicionales de la renuncia, que a menudo enfatizan la retirada física del mundo, la abstinencia de las actividades seculares, etcétera, etcétera, etcétera. El mensaje de Krishna en este capítulo, por el contrario, puede verse como un llamado a integrar la espiritualidad en la vida cotidiana, transformando las acciones ordinarias, que lo podemos hacer todos, en un medio de avance espiritual a través de la actitud interna, del desapego y la dedicación, y es que no me canso de repetirlo. Y esto tiene resonancias muy profundas en muchas prácticas espirituales contemporáneas que han buscado equilibrar la vida mundana con la aspiración espiritual. Y esto de cómo vivir en el mundo y cómo llevar una vida espiritual, aquí Krishna nos está sentando esas bases. La definición que Krishna da en los versos 5 y 6 de este capítulo sexto, donde él habla de la mente, y esto es muy importante, habla de la mente como amiga y a la vez como enemiga. Y esto, escuchar muy bien esto, mis queridas y sensuales criaturas, porque esto es un punto absolutamente importante, importantísimo, y cuya falta de comprensión en la sociedad moderna y en la educación especialmente está generando cada vez más conflictos sociales, más problemas. El bombardeo de la publicidad, fijaos, el bombardeo de la publicidad estimulando la mente, llevando a la mente al estímulo de que la posesión de objetos materiales va a ser la fuente de la felicidad y la ira creciente. Y esto es muy importante, la ira creciente que se observa cuando se asaltan comercios. ¿Habéis visto cuando hay un apagón y ocurre algún altercado social? ¿No? Eso es su mayor exponente. Y es sorprendente que en ciudades modernas como Los Ángeles, como bueno, aquí ha pasado en Madrid en alguna ocasión, en muchos países, daros cuenta que es sorprendente que no se asaltan tiendas de alimentación, alguna, pero es raro, no, sino de electrodomésticos, para conseguir más objetos. Y sale la gente, rompe los escaparates, tipos que parecían perfectamente civilizados el día anterior, ¿no? Y salen todos corriendo con los televisores, corriendo con las... Me contaban una anécdota cuando estaba viviendo en Panamá, como cuando los americanos invadieron el país, gente incluso adinerada, de familias ricas, entraron en los almacenes a robar televisores, a robar cosas así, y el problema que tuvieron es que las cámaras de seguridad filmaron a muchos de ellos y que eran conocidos, y luego pasaron una vergüenza tremenda. Pero esto es sorprendente, sorprendente. Esto es muy sorprendente. Así que estos versos, donde Krishna habla de la mente como la mejor amiga y la peor enemiga, nos ofrecen una perspectiva muy profunda sobre la naturaleza humana y las implicaciones en la sociedad contemporánea. Mirad, primero la mente amiga y enemiga, que vamos a ver en este capítulo.
Krishna te enseña que la mente puede ser tanto una fuente de liberación como de absoluta esclavitud, de absoluta esclavitud. Y cuando está controlada y dirigida positivamente, se va a convertir en un aliado poderoso, ¿no? Para tu crecimiento y para la realización personal. Pero hay, amigo, una mente no controlada te va a llevar a la persona por caminos destructivos y a la miseria, y a la miseria. Por eso la gente, y luego llegan las separaciones, llegan esta cosa y ya empiezan con las demandas materiales. No son capaces de hacer las cosas en amor y confianza, ¿no? Si, a ver si yo me llevo un poco más que tú, a ver si pillo para aquí, a ver si pillo para allá, esto es mío, lo que mío es mío. Una locura, una locura completa. El análisis de este verso, como digo también, de estos versos 5 y 6, también en segundo lugar tiene implicaciones en la sociedad moderna. Mirad, en la sociedad actual a menudo, como ya os he dicho antes, se estimula a la mente hacia el deseo constante, 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 y a la acumulación de bienes materiales que son presentados no como fuentes de felicidad y de éxito. Yo me acuerdo, ahora ya están prohibidos, pero aquellos anuncios de tabaco cuando era chiquito, ¿no? Salía el tipo allí en las rocallosas encendiéndose un cigarro con su caballo, o de pronto con un cochazo, o vemos los anuncios estos de perfume, ¿no? De colonias, ¿no? Que te pones el perfume y ya eres un artista famoso que entra y sale por ahí. Luego el tipo desgraciado va a la tienda, se compra el perfume, se lo echa, y cuando llega a la discoteca donde pretende estar, nadie se fija en él por muy bien que huela, ¿no? Así que este, este enfoque, este enfoque permanente, ¿no? En ese aspecto, pues va a fomentar un ciclo de insatisfacción y de descontento, sin lugar a dudas, donde, donde el individuo, donde el individuo va a estar perpetuamente buscando algo más. Siempre vas a estar buscando algo más. Y lo que es más triste, sin encontrar una verdadera plenitud. Siempre buscando, sin encontrar. Como un sediento, un náufrago sediento que está rodeado de agua y todo el agua que bebe es salada. Tiene miles y millones y trillones de litros de agua, pero es beber agua salada. Cuando intentamos satisfacer los deseos materiales así de esta forma, cuando nuestra mente se ha visto apegada en esta dirección, es como tratar de quitar la sed con agua salada. Ya puedes ser el dueño del océano, pero no te va a quitar la sed. En cambio, un pequeño vaso, un vaso de agua dulce, te lo colma todo. Y el autoconocimiento, el autocontrol, la vida espiritual es ese vaso de agua dulce y fresca, de agua pura, que una vez que la pruebas, te satisface todos los deseos. En tercer lugar, lógicamente, el consumismo y la insatisfacción. La publicidad y la cultura del consumo tienen un papel que es crucial en la formación de esta mentalidad esclava. Como os decía, esta constante exposición a mensajes que asocian lo material con la felicidad y terminan por desviar la mente, de una búsqueda de una satisfacción más profunda y duradera. Y obviamente, ¿esto a qué genera? ¿Dónde terminamos? Pues terminamos en conflictos sociales y en violencia. Conflictos y violencia. Porque la ira y la violencia que se observan en situaciones de caos social, como os decía, como los saqueos a comercios, de electrodomésticos, etcétera, reflejan precisamente esta mentalidad. Y cuando las personas se identifican excesivamente con la posesión material como esta fuente de felicidad, surge el apego. De ese apego surge la lujuria, y de la lujuria, dice el Bhagavad Gita, que surge la ira. La ira, la ira. La pérdida o la ausencia de estas posesiones puede desencadenar respuestas extremas. Tanto la pérdida como la ausencia, no lo puedo tener, lo estoy deseando y entro en una ira absoluta, absoluta. Por lo tanto, aquí juega un papel crucial la educación y la conciencia. Educación y conciencia. Educación y conciencia. Y es crucial, como os vengo señalando ya en varias clases, en varias
charlas de estas que estamos teniendo, que la educación moderna tiene que integrar, es crucial que la educación moderna integre la comprensión de la mente y cómo gestionarla. Y cómo gestionarla. Enseñar a las personas a entender y controlar sus mentes y a buscar la felicidad en fuentes más internas y estables, ¿no? Y esto podría ser un paso significativo hacia la resolución de muchos conflictos y muchos problemas sociales, pero la educación va en dirección contraria. Ahora ya en la educación de España, imaginaros el disparate, han quitado la enseñanza de los clásicos, de la literatura, los que tenían el gran mensaje para hacerte pensar. Ya no van a estudiar a Lope de Vega, ni a Garcilaso de la Vega, ni a Calderón de la Barca, ni a Quevedo, ni, ni a Zorrilla, una locura. Están creando máquinas desalmadas, simplemente programadas para gozar con los sentidos y conformarse con una miseria de sueldo mileurista que los mantenga en el límite y siempre frustrados por el incesante bombardeo de cosas que no vas a poder tener, que no vas a poder alcanzar. Así que el Bhagavad Gita, mirad, con su énfasis en el autocontrol y en el desapego y en la comprensión profunda de uno mismo, nos está ofreciendo lecciones absolutamente valiosas que podrían ser aplicadas en el contexto educativo y social contemporáneo. Aquí y ahora no es un libro de hace 5.000 años. Sus enseñanzas pueden ser aplicadas en el contexto educativo y social contemporáneo. ¿Para qué? Pues para fomentar una sociedad más equilibrada y más pacífica de lo que vemos. Y esta sabiduría del Bhagavad Gita es completamente atemporal, y resalta la importancia de cultivar una relación saludable con la mente, no solo para el desarrollo espiritual individual, sino, lo que es más importante, también para el bienestar colectivo y la armonía social. Si cada individuo cultiva una relación saludable con la mente, con su propia mente, esto va a ejercer un bienestar colectivo y va a generar armonía social. Por último, os mencioné antes este lema de los templarios. A ver qué hora es. Sí, me da tiempo a contarlo. El de non nobis domine non nobis, sed nomine tuo da gloria. Este lema de los templarios tiene una profunda significación. Este es el conocido lema y la oración de los soldados pobres de Cristo y el templo de Salomón, que se llamaban así, los soldados pobres de Cristo y el templo de Salomón de Jerusalén. Y esta no es una expresión que ellos inventaron, ¿no? No fue inventada por los caballeros templarios, sino que la toman del Salmo 113:9, cuya narrativa completa es: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, y añade el Salmo, por tu bondad y por tu lealtad, por tu bondad y por tu lealtad. Y no hay nadie más leal que el Señor Supremo. Por eso dicen, no nos des la gloria a nosotros por lo que hagamos, sino a tu nombre, por tu bondad y por tu lealtad para con nosotros. Y esta forma de expresión de la renuncia en los guerreros templarios, fijaros qué cosa más bonita. Esto va a gustar. Esta expresión de la renuncia en los guerreros templarios encontraría una resonancia y encuentra una resonancia con el mensaje de Krishna a otro guerrero, a Arjuna. Y lo que Krishna pretende hacerle entender en este capítulo es precisamente el lema de los templarios. Esta conexión entre el lema de los caballeros templarios y el mensaje de Krishna en el Bhagavad Gita a otro guerrero es una comparación fascinante y reveladora. Hay tantos tesoros que nos perdemos cuando metemos la cabeza así en un cubo y queremos pensar que nuestra minúscula realidad, de nuestra fe que profesamos, de nuestra religión, lo es todo, que nos perdemos tantas cosas, tantas cosas. Mirad, ambas expresiones reflejan un profundo sentido de humildad,
de desapego y de reconocimiento de una realidad superior, aunque surgen de contextos históricos y espirituales muy diferentes. Están hablando de lo mismo. Y los antiguos satrias y los templarios tienen una relación muy profunda, porque eran caballeros guerreros del deber espiritual. Luego uno puede alegar que sí, que algunas cruzadas se desviaron, etcétera, pero el temple no era eso. De hecho, los templarios fueron perseguidos después por la iglesia y fueron quemados vivos y bueno, fue un... No puedo contaros la historia completa aquí, ni este es el sitio para ello. Pero este lema templario, ¿no? De no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, pues refleja toda la dedicación y humildad que uno tiene que tener ante la divinidad. Yo no soy el hacedor, tú eres el hacedor. Es el Señor quien obra a través de mí. Y esta frase subraya a su vez la renuncia a la gloria personal y al reconocimiento de que todas y cada una de las victorias y logros son gracias a la voluntad divina. Sin ellas no somos nada. Y el mensaje de Krishna Arjuna, precisamente en el Bhagavad Gita, le está instruyendo sobre la importancia de que cumpla con su deber, con su dharma, sin apego a los resultados. Y Krishna enfatiza que Arjuna debe actuar como un instrumento precisamente de ¿qué? De la voluntad divina, desapegándose de los frutos de sus acciones y ofreciendo todas sus acciones al Supremo. Así que veis las resonancias y paralelismos maravillosos que encontramos, ¿no? Como os decía, la cantidad de tesoros y de cosas maravillosas que nos guarda la vida si vamos con los ojos abiertos, ¿no? Buscando las delicias que el Señor pone en nuestro camino. Mirar la resonancia y el paralelismo que tiene. Renuncia a la gloria personal, como estábamos hablando, tanto en los templarios como en el Gita, dirigido a un satria, hay una clara renuncia a la gloria personal. Los templarios dedicaban a Dios, se dedicaban a Dios y rechazaban la gloria para sí mismos, mientras que Arjuna es instruido para que actúe sin deseo de recompensa personal. Más cosas, cumplimiento del deber. La noción del cumplimiento del deber es central en ambos casos. Los guerreros templarios se veían a sí mismos como soldados de Cristo, cumpliendo un papel divino, similar a los satrias en la antigua India, a los satrias en el Mahabharata y especialmente a Arjuna, quien es guiado para cumplir con su dharma como guerrero precisamente. El tercer punto que también guardan, el reconocimiento, como no puede ser de otra forma, de una realidad superior. Ambos guerreros subrayan el reconocimiento de una realidad o de una autoridad superior. En los templarios es Dios y su voluntad. Y en el Gita es Krishna, es el orden cósmico y el deber dictado por la naturaleza divina. Exactamente lo mismo. Y por último, en cuarto lugar, podríamos hablar del desapego y la humildad. La humildad y el desapego, mirad, son virtudes esenciales en ambos contextos. El desapego de los resultados y la humildad ante la divinidad conducen a la acción más pura y dedicada. Y estas similitudes que podemos encontrar como conceptos universales de desapego y dedicación a una causa mayor que a uno mismo, que eso es lo más hermoso que hay, que te puedas dedicar a una causa que es mayor que uno mismo, pues lo vais a encontrar en diferentes tradiciones y en diferentes épocas. Y el reconocimiento de estos paralelismos, si somos conscientes de nosotros mismos y de la igualdad que tenemos con los demás, pues el reconocimiento de estos paralelismos va a enriquecer nuestra comprensión de la naturaleza humana y de la búsqueda espiritual a través de las diferentes culturas y religiones, que es precisamente el propósito de este Bhagavad Gita que os he preparado y que hemos editado. El Bhagavad Gita, una enseñanza universal. Eso es lo que hemos perseguido al crear este libro.
justamente, que a través de estas similitudes, a través de estas concordancias espirituales, podamos entender y podamos enriquecer nuestra comprensión de la naturaleza humana y de todo lo que nos rodea, y de la búsqueda espiritual que está presente en todas las culturas, en todas las religiones, y podamos realizar a plenitud las palabras del Bhagavad Gita cuando Krishna dice: aquel que me ve a mí en todo y ve que todo está en mí, yo nunca le pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Esa es la importancia sustancial que tenemos que comprender, y esta es la actitud con la que nos tenemos que asomar al Bhagavad Gita, sin fanatismos, sin dogmatismos, sin presunciones, sin prejuicios, de una forma abierta, sincera y honesta. Y bueno, con esto espero haberos ofrecido una puerta de entrada, perdonad, al capítulo 6, y tomad en consideración todo lo que os he dicho, y después zambulliros vosotros en él en la libertad de encontrar vuestras propias realizaciones. Cada uno de vosotros tiene que encontrar su propia realización en la lectura del texto sagrado. No puedes cargar con las realizaciones de otro hombre. Cada uno tenemos nuestras propias realizaciones y cada uno de vosotros tiene que encontrar su propio camino. Y estas guías simplemente son eso, las guías que te ayuden para que puedas labrar tu propio futuro, pero van a ser tus manos. Es el machete de tu constancia espiritual el que te va a abrir la trocha del sendero espiritual. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, si tenéis algún desafío, si hay algo que queráis completar, y si no, pues nos autocontrolamos y terminamos aquí. Espero que estas indicaciones os sean de utilidad, y si no lo son, no me lo digáis, que tengo mucho ego. Bueno, pues entonces nos vamos a ver la semana que viene en el capítulo 7. Espero que Argentina no se me desmorone de aquí a la semana que viene con las elecciones. Y si no, os venís para España, que aquí ya estamos desmoronados del todo. No hay miedo a que se desmorone. Así que no hay problema. Como decía aquel político, ¿no? Decía, compatriotas, el año pasado estuvimos al borde del abismo, pero este año ya dimos un paso al frente. Así que así es. Bueno, venga, cuidaros mucho, que me encanta veros sonrientes. Gracias, Connie, por los corazoncitos que estás poniendo por ahí, que son como gominolas, como gominolas cariñosas. Bueno, vamos a detener la grabación y nos vemos la próxima semana.